Hola, este video es sobre cómo hacer en Excel el estado de fuentes y aplicación de fondos o el estado de fuentes y usos. En mi concepto, esta es la mayor herramienta de análisis financiero o la mejor porque nos permite evaluar cuáles son las fuentes que se obtuvieron durante un periodo y en qué se aplicaron. Entonces esto pues nos da una visión más práctica para evaluar cómo están tomando las decisiones de inversión, financiación y pago de dividendos y mirar qué tan acertadas o no son estas decisiones. Decimos que el estado de fuentes y aplicación de fondos es un estado financiero que muestra de dónde provenieron o cuáles fueron las fuentes de recursos a los cuales se tuvo acceso durante un periodo determinado y la forma como estos fueron utilizados o aplicados. ¿Cuál es el objetivo del estado de cambios en la situación financiera o de fuentes y usos? Mostrar de dónde provienen y en qué se aplican los recursos de la compañía. Ilustrar de lo acertado o no de las decisiones gerenciales. Hemos visto que desde el punto de vista financiero se manejan tres tipos de decisiones que son decisiones de inversión, financiación y pago de dividendos. Evaluar la calidad de las decisiones gerenciales por el principio de conformidad financiera. ¿Qué plantea ese principio de conformidad financiera? Que las fuentes de corto plazo deberían financiar las aplicaciones de corto plazo, las fuentes de largo plazo deberían financiar las aplicaciones de largo plazo. Un ejemplo es una empresa está construyendo un edificio que le va a prestar servicios por 50 años y decide financiar esa construcción del edificio con un crédito de tesorería a un año. La aplicación es de largo plazo, 50 años. La fuente es un crédito de tesorería a un año, corto plazo. Seguramente la empresa, como está financiando esto con un crédito de tesorería, va a entrar en problemas de liquidez. Si una empresa o nosotros como personas naturales también no queremos tener problemas de liquidez, deberíamos respetar ese principio de conformidad financiera. Y también el estado de fuentes y usos evalúa sobre el efecto final de las decisiones de inversión, financiación y pago de dividendos para obtener o para alcanzar los objetivos de liquidez y rentabilidad. La generación interna de fondos, ¿qué es? Son los recursos que directamente se producen en la operación de un negocio y da la pauta para evaluar las posibilidades a largo plazo de la empresa. Es los recursos que se generan durante un periodo de tiempo. Y decimos que la generación interna de fondos es la utilidad neta más los costos y gastos que no implican desembolso de efectivo. ¿Cuáles son esos costos y gastos que no implican desembolso de efectivo? Depreciaciones, amortizaciones y provisiones. En un video donde voy a explicar qué es el EBITDA, se retoma el tema de los gastos que no implican desembolso de efectivo. Hay que tener en cuenta que la generación interna de fondos es los recursos que se obtienen durante un periodo. Como la depreciación, amortización y provisión no implica desembolso de efectivo, se suman a la utilidad para saber cuál es la generación interna de fondos. Y aquí hay un cuadro resumen que nos permite saber cuándo una variación en una cuenta de activo, pasivo o patrimonio es fuente o es uso. Cuando el activo disminuye es una fuente y cuando aumenta es un uso. Imaginémonos un ejemplo que yo vendo mi casa por 200 millones de pesos. En el momento en que vendo mi casa, mi activo disminuye por 200 millones de pesos, es decir, liberé recursos, estoy teniendo una fuente de 200 millones de pesos. ¿En qué lo aplique? Va a ser un uso. Si lo dejo en mi billetera, estaría aumentando en 200 millones de pesos, sería un uso. Si pago una deuda, estaría disminuyendo el pasivo, sería un uso. Entonces, siempre que nos vayamos a enfrentar a una transacción, siempre va a haber una fuente y un uso, que eso tiene que ver con el principio de la partida doble de Lucas Paciolo. Ahora vamos a ver esto cómo lo plasmamos en Excel. Venimos trabajando el ejercicio de dislindas. En dislindas tenemos un ejemplo que en el 2012 aumentó el efectivo pasando de 78 millones a 81.5. Entonces vamos a hacer la fórmula en fuentes. Ponemos un condicional si. Utilizamos la función si. Si el activo del 2012 menos el activo del 2011, para que sea fuente tiene que haber disminuido, es decir, es menor que 0, punto y coma, apps. Vamos a utilizar la función apps para que nos saque las diferencias sin tener en cuenta los signos. El valor del 2012 menos el valor del 2011, cierro paréntesis, y si no es menor que 0, que me coloque 0. En este caso nos coloca que la fuente es 0. Copio la fórmula en la barra de fórmulas y lo pego en la celda de al lado donde tengo los usos.
pero aquí le cambio el signo porque no sea menor que 0, sino que sea mayor que 0. En este caso nos dice que fue un uso de 3.5 o que el efectivo aumentó en 3.500.000. Esta fórmula la copio para todos los rubros de los activos, pero cuando me enfrento a los activos fijos voy a tener un inconveniente. Los activos fijos nos presentan activos fijos brutos generales o generalmente menos depreciación acumulada son los activos fijos netos. Dependiendo cómo las empresas reporten información, pueden mostrar los activos fijos brutos o pueden mostrar los activos fijos netos. Si no muestran los activos fijos brutos, que es donde debemos tener las variaciones, que es donde se refleja de verdad en cuánto aumentaron los activos, nos tocaría trabajar con los activos fijos netos. Hay un libro que está en la plataforma donde se llama Explicación Fórmulas. Siempre las variaciones para determinar fuentes o usos siempre se deben calcular con base en los activos fijos brutos. Pero si alguna empresa no nos muestra los activos fijos brutos, podemos calcular las variaciones con base en los activos fijos netos. Y es que sacamos la variación del año 2 menos el año 1 y le sumamos el gasto de depreciación del año 2. Este ejercicio tiene un error adrede y es que los activos fijos brutos no reflejan la totalidad de fuentes y usos porque hubo un movimiento que no lo reflejan. Eso es una de las cosas que debemos analizar y cuando estemos haciendo un análisis financiero hacer esas preguntas por qué pasó con el movimiento de los activos que no nos cuadra. Pero eso lo explicaré más adelante. Por ahora copio esta fórmula y la pego en los activos fijos brutos. No lo hago en más de los activos porque no hay más rubros. Me voy a los pasivos y pego, pero debo cambiar los signos. Recuerden que lo que es fuente en los activos es uso en los pasivos y el patrimonio. Entonces cambio los signos de mayor que a menor que. Y acá me equivoqué, he debido poner mayor que. Si las cuentas por pagar aumentan, que vemos que pasaron de 115 a 187 es una fuente. Entonces esta fórmula está bien, arrastro a todos los pasivos. Nos sirve nuestro esquema de presentación porque vemos que lo que está en azul son aquellos rubros y lo que está en negro son los totales que no nos metemos con eso. Lo pego hasta el capital social y vemos que pasó de 150 millones a 200, es decir que aumentó en 50 y ese aumento es una fuente. Las reservas y las utilidades del año pasado los vemos en una fórmula de pago de dividendos. El pago de dividendos es, el año pasado tuvieron en reservas y en utilidades 226.3 millones de pesos y las reservas que tuvieron este año, el 31 de diciembre del 2012, fueron de 194. ¿Qué significa? Que más o menos en marzo, cuando debieron tener una asamblea de accionistas, esta empresa repartió dividendos por 31.8. Esos 31.8 es la suma de las reservas y las utilidades del 2011 menos las reservas del 2012. Como estas cuentas ya están presentes en el pago de dividendos, vamos a poner que ese pago de dividendos fue un uso y que las utilidades del periodo, es decir, las del 2012, si son positivas es una fuente y si son negativas es un uso. ¿Qué fórmula utilizamos en las utilidades? Volvemos a utilizar el si, igual si, abrimos paréntesis, la prueba lógica es si las utilidades es mayor que 0, es decir, si son positivas. Apps, utilizamos apps siempre para que nos coloque el número independientemente de si es positivo o negativo, punto y coma 0. Ahí no puse los paréntesis, pero nos dice que la utilidad es una fuente por 204 millones. Y para que sea uso le cambiamos el signo de mayor que a menor que. Copiamos esta fórmula para el gasto de depreciación y aquí para que no nos dañe el formato le vamos a decir pegar fórmulas. Si yo hubiese pegado la fórmula sin pegar fórmula, llego y lo pego aquí, lo pego acá y si se dan cuenta cambia el formato. Por eso pegamos solo la fórmula o aquí le damos clic derecho, coincidir con formato de destino, para mantener pues el formato y que se vea bien o que se vea agradable el formato. Copiamos esto hacia el pago de dividendos, pero el pago de dividendos si es positivo es
un uso, es decir, que cambiamos en este signo de mayor que a menor que, y aquí de mayor que a mayor que. Los usos siempre deben ser iguales a las fuentes, es decir, que la sumatoria de los usos debe ser igual a la sumatoria de las fuentes. En este caso tenemos que nuestras fuentes fueron de 458 millones y nuestros usos de 446. Si esto nos reflejara el activo fijo bruto, no debería haber esa variación. ¿Qué hacemos? Copiamos la fórmula del activo fijo bruto y la pegamos en el neto. Borramos esto para que no nos calcule dos veces fuentes y usos para la fórmula. Y aquí modificamos de acuerdo al archivo ese de explicación de fórmula y le tenemos que agregar el gasto de depreciación del periodo. Y aquí en el APS, para que también no nos calcule, le sumamos ese gasto de depreciación del periodo. Copiamos otra vez esta fórmula y cuando sea uso lo pegamos cambiándole el signo de menor que a mayor que. Nos aparece 132 y ya nos cuadró nuestras fuentes o los usos. Es decir, fuentes 458, usos 458. Viene la otra parte que es cómo hago el del 2013. Si copio las fórmulas, por decir algo, y lo pego aquí, pegar fórmulas, vemos que en fuentes lo que está haciendo es que nos está cogiendo la columna F con la columna E. Y no tiene sentido porque yo necesito es que me coja la E con la D. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Será que nos toca volver a hacer las fuentes y los usos? Perderíamos algo de tiempo. Entonces hay una manera práctica, es que inserte una columna entre cada uno de los años. Yo esto lo pongo pequeño para no enredarme y para pues, que me sea pues grato a la vista. Copio esto, o más bien lo arrastro, y ya me aparecen calculados las fuentes y los usos, porque siempre me va a calcular, en este caso, la F con la E, que es lo que necesito. Si después quiero quitar esas columnas que están en el medio, no pasa nada, las elimino y sigo teniendo mis fuentes y mis usos de cada uno de los periodos. Vamos a analizar esto. Para el caso del 2012, hubo total de fuentes y usos de 458 millones de pesos. La principal fuente fue la generación interna de fondos, que fue de 258 millones de pesos. Eso es algo bueno porque nos muestra que la generación de recursos operacionales está siendo la principal fuente de la compañía y pues en una empresa donde la generación interna de fondos no es la principal fuente, algo debería estar pasando porque no tendría sentido como tal esa empresa. Después vemos que la segunda fuente fue el aumento de las cuentas por pagar a proveedores y el aumento de los impuestos por pagar. Es decir, cuentas que tienen corto plazo, que generalmente están relacionadas con el capital de trabajo. Y vemos que la principal aplicación que ellos tuvieron fue el aumento de inventario de mercancías por 195 millones de pesos y el aumento de los activos fijos netos por 132 millones de pesos. ¿Qué vemos? Hay una aplicación de corto plazo que es el inventario de mercancías, pero que se vaya ahí la mayor parte de recursos que se generan durante un periodo. A mí me parece una señal de que esa decisión de inversión podría estar teniendo demasiado inventario. Y también estos 132 millones del aumento de los activos fijos pues lo están financiando con generación interna de fondos, que también me parece que puede ser algo bueno. Deberíamos evaluarlo pues teniendo pues el panorama de los indicadores financieros, del análisis vertical y horizontal. DC hace lo mismo para el 2013, se mira cuál es la principal fuente y en qué se aplicaron esos recursos. Por ejemplo, vemos que de 900 millones cuentas por cobrar aumentaron 242 millones y el inventario de mercancía 398, es decir que de los 946 millones 641 se fueron en aumento de estos dos. De esto aquí ya uno llega y dice, oye, ya el capital de trabajo se está llevando la mayor parte de recursos, entonces esa es una inversión muy alta y ya nos está pues mostrando que Dislindas probablemente tenga problemas de liquidez. Esta me parece a mí que es
la principal herramienta de análisis financiero. En clases explico el porqué y analizamos detalladamente esas fuentes y los usos. Este video era explicativo para ver en Excel cómo se calculan las fuentes y los usos. Próximamente estaré agregando otros videos que tienen que ver con la parte de modelación financiera.